Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una oración para comenzar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este día en el cual podemos estar aquí reunidos, Señor, en tu iglesia para alabarte y glorificarte, Señor. Padre, y en este tiempo que estamos aquí reunidos, poder estar, Señor, delante de tu presencia, entrar ante tu trono de gracia, Padre, por medio de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en este tiempo, Señor, que nos reunimos en tu día, Señor, el día del Señor, te agradecemos por el tiempo que hemos tenido, Señor, por medio de los cantos, Señor, alabándote, por medio de la lectura de tu palabra, Padre, también por medio de las ofrendas, Señor, que cada uno de los hermanos ha traído delante de ti, Señor. Gracias también porque has sido tú, hasta este día, el que ha sustentado a esta iglesia, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, por este espacio que tenemos ahora, de la exposición de tu palabra, Señor. Como nos dice, Señor, que es una espada de dos filos que penetra lo más profundo, Señor, de todo nuestro ser, pero también que es el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesita, Señor. Te pedimos para que podamos ser nutridos, Señor, seamos alimentados, pero también exhortados, Señor, y fortalecidos en este tiempo que tu palabra es expuesta. Padre, también que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra expuesta, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, dispuestos para poder escucharte a ti. Padre, gracias y bendice este tiempo también y la lectura de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo los invito, hermanos, brevemente a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, y enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto que hemos leído es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Semana pasada estuvimos viendo la primera parte del capítulo 4, que era más que todo enfocada a la parábola del sembrador. Y ahí estuvimos viendo que él enseñó a la multitud. Y él después no solamente le explica a la multitud, sino que lo hace en parábolas. Y los mismos discípulos que le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas si no entienden? Y él les explica a quienes se les da a conocer el reino. Y él o mejor dicho, él explica la parábola. Él dice: el sembrador salió, sembró la semilla en diferentes campos. Una que cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otro en espinos y otro cayó en buena tierra. Y él terminaba esa porción del capítulo 4, versículo 20, y decía que el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que todas las cosas y el propósito de las parábolas es para aquellos que pertenecen al reino de Dios, comprender todo lo que compete al reino de Dios. El día de hoy entonces entramos
en los versículos siguientes de este capítulo, donde el título en verdad cambió un poquito y es Jesús enseña en parábolas, y realmente es una continuación de parte de la parábola del sembrador. Pero lo que vamos a ver, que no solamente está enseñando en parábolas, sino que hay detalles del reino de Dios contenido en lo que está diciendo él. Así que lo primero que vemos es que es una continuación, como decía, de la parábola del sembrador. Es más, si usted quiere ver un poco más el orden de la parábola, porque realmente fue un poco complicado cuando lo estaba viendo en Marcos, puede leer en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 16, cómo él lo expone. Y aunque cambia un poquito el orden con respecto a Marcos, la secuencia sigue siendo igual, pero da mucha más claridad. Y también se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 15. Pero la idea entonces viene de una explicación de la parábola del sembrador. Es entonces en esta porción, en esta y las de más adelante, que él empieza a explicar más sobre el porqué de las parábolas. Y versículo 34, si usted puede ver allí, dice: todo era declarado a los discípulos en parábolas. Así que vemos que hay un propósito por el cual debe ser en parábolas. Así que lo primero que vemos, primeros versículos, es que todo sale a la luz. Versículo 21 dice: ¿acaso trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Una lámpara no se pone debajo de la cama o se pone oculta. Hay un propósito también con el cual uno tiene luz. ¿Cuál usted cree que es ese propósito? Alumbrar, mostrar el camino. Si hay oscuridad, usted no va a ver las imperfecciones en su rostro, ni yo las mías. No va a ver si hay objetos en el camino. Y por ejemplo, si usted se paró en la madrugada y todo estaba oscuro y no había luz, puede que tropiece su dedo pequeño, porque la luz no había luz y no le mostró el camino. La luz entonces nos ayuda a ver aquel camino por el cual debemos ir o debemos escoger. Entonces, cuando vemos lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, dice: los discípulos reciben el Evangelio. Y ese Evangelio tiene que ser declarado. La luz del Evangelio debe alumbrar por todos lados. No es para esconderla o para ponerla debajo de algo. Dice, es para abrirla, dejarla que ilumine en este mundo. Y saben, usted y yo hemos recibido el Evangelio y debemos ponerlo en un lugar visible para que alumbre. Esa luz, ¿qué significa esa luz? Pues hay dos cosas que nosotros podemos ver aquí. Lo primero es el Evangelio, la salvación de Jesucristo. Si usted va al Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, entonces, que tenemos que la luz, que no debe ser escondida, la luz del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la luz. Es decir, hay que mostrarle a este mundo corrupto que Cristo es el Salvador, para que no anden en tinieblas. Pero por otro lado, el Evangelio también nos habla acerca de la santificación. Los que son partes del reino no deben ser santificados. ¿O solamente nosotros recibimos la salvación y podemos vivir como nos dé la gana? No es el propósito. Todo aquel que es discípulo del Señor debe vivir conforme a su palabra, conforme a la luz. Por eso Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es en mi camino. Alumbra por donde yo debo ir. Hay entonces un doble propósito: la salvación y la santificación, porque el Evangelio nos muestra por dónde debemos caminar. Como mencioné, muchas veces hacemos el énfasis solamente que el Evangelio es para salvación. Sí, es para salvación,
pero también debemos vivir de acuerdo a ese evangelio, caminar de acuerdo a los preceptos y estatutos del Señor. Nos olvidamos que el evangelio transforma y que en ese proceso de la santificación va la palabra de Dios, también la lámpara que ilumina nuestro caminar. Es por eso entonces que la luz del evangelio, el reino de Dios, no es para tenerlo oculto debajo de su cama. Debe ser puesto en lo más alto que pueda ser. Usted y yo somos discípulos del Señor y nos ha sido encomendado esto. Dice, pon la luz en un lugar donde sea visible, no escondido. Por eso usted y yo, mi querido hermano, debemos predicar el evangelio y vivirlo también. Son dos cosas. La luz del Señor resplandece, muestra el pecado a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, pero también nos muestra a nosotros el pecado que no está confesado. Matthew Henry dice lo siguiente respecto a esto. No hay tesoro de dones y gracias alojados en ninguno, sino con designio de ser comunicados. Ni fue el evangelio hecho secreto a los apóstoles para ser encubierto, sino para que saliera y fuera divulgado a todo el mundo. Aunque Cristo expuso las parábolas a sus discípulos en privado, fue con el propósito de hacerlas más útiles públicamente. Fueron enseñados para que pudieran enseñar. Y es una regla general que la administración del Espíritu es dada a cada hombre para provecho, no solo de sí mismo, sino también de los demás. Es lo que dice Henry aquí. Es decir, entonces, que tenemos una responsabilidad. Por eso debemos llevar la luz del mundo a todo hombre, para que el Espíritu del Señor, por medio de la predicación de la palabra, obre en los hombres y mujeres de nuestra sociedad, y específicamente nuestra sociedad panameña. Una crítica. En nuestra sociedad están pasando muchas cosas, no solamente la corrupción, todas las leyes que quieren meter, etcétera. Usted puede ponerle nombre a lo que usted quiera allí. Pero una de las cosas que está sucediendo es que hay falta de la predicación del evangelio. Cuando hablo de predicación del evangelio, yo no me estoy refiriendo específicamente a repartir tratados y a ir a las calles. Estoy refiriendo desde aquí. Eso es por un lado. Pero por otro lado, cosas que pueden pasar en nuestra iglesia, escuchar sana doctrina, pero las personas empiezan a vivir más religiosamente, más cosas externas, visibles de domingo en domingo, y no a Cristo. ¿Cómo yo puedo impactar entonces la sociedad en la que vivo? Claro que debo predicar el evangelio, pero también debo vivir en santidad. ¿Cómo pretendo yo entonces en el trabajo ganarme, entre comillas, a mi compañero de trabajo cuando yo soy irresponsable en las cosas que debo hacer? Es que él está muerto en delitos y pecados y yo soy santo. Debemos tener esa luz, mi querido hermano, en alto. Debemos vivirlo, mostrar que Cristo es nuestro Salvador. Por otro lado, también, tristemente, algo que sucede es que las iglesias en general están más interesados en el número de personas que asisten cada domingo, estadísticas en cuanto al alcance, pero escasea la palabra de Dios. Mi querido hermano, la luz del evangelio debe resplandecer, la palabra del Señor debe iluminar. Cada uno de nosotros, aun como iglesia, debemos mostrar sola escritura.
No es solamente un concepto abstracto que está todos los domingos en el boletín. Es porque dice que es solamente por medio de las Escrituras que nosotros podemos conocer a Dios. Podemos conocer la salvación de nuestro Señor, porque todo está allí escrito. Por eso usted ve que el Evangelio, tanto la semana pasada que lo leímos como en esta, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Solo Dios puede darnos el entendimiento y claridad en sus asuntos. Si usted mira en su Biblia, en el capítulo 4, versículo 10, el versículo 11, guardan una relación con el versículo 25. Versículo 10 y 11 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaban sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábola todas las cosas. Y versículo 25, porque el que tiene, se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Allí es un poquito más claro Mateo, porque no está separada la porción. Pero hay una relación. La primera es que los que cayeron en la buena tierra dan frutos. Dice el versículo 25, el que tiene se le dará. Pero si no da fruto, la pregunta es: ¿para qué sirve? Si usted va al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. No solamente aplica a lo de la sal, sino que si no hay fruto, como pasó con la higuera, dice, no sirve más nada para hacer leña, para ser arrojada al fuego. Por eso dice: el que tiene se le dará, pero si no tiene, entonces ¿para qué está? El cristiano debe dar fruto de buenas obras. Si usted va conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted y yo, que somos parte del reino, que como discípulos del Señor dice, ahora tenemos oídos para oír, para comprender las profundidades del Evangelio. Debemos entonces dar fruto, mi querido hermano. Debemos dar fruto de buena obra, caminar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Una vez más, Matthew Henry dice, los dones y las gracias se multiplican ejercitándolas. Y Dios ha prometido bendecir la mano de los diligentes. Es decir, usted quiere servir al Señor, involúcrese, busque qué hacer. No se quede sentado orando y decir, Señor, yo quiero servirte. Y han pasado 10 años y dice, Señor, quiero servirte, esperando como si fuera un toque de magia. No, hay que empezar a ejercitarlo, de acuerdo a lo que dice Henry. Porque el Señor bendice a los diligentes. Versículo 26 al 29. El crecimiento de la semilla. Dice, así es el reino de Dios.
como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y aquí tenemos un ejemplo entonces, que un hombre sale al campo y empieza a sembrar. Algo interesante es que cuando usted siembra, o si ha tenido que hacer ese trabajo, el sembrador, el trabajador, no se entera cuándo empieza a crecer. Él solo debe trabajar y esperar el fruto al final. La Nueva Versión Internacional traduce el versículo 28, primero el tallo, luego la espiga y luego el grano. De la misma manera sucede con el trabajador del reino. El trabajador del reino debe esperar que el Señor sea el que da el crecimiento, que la semilla germine y crezca y esté lista para la cosecha. Primera de Corintios 15:58 nos habla de que debemos seguir creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero dice que porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi querido hermano, nosotros podemos cansarnos, podemos agotarnos en las cosas del Señor. Y a veces puede que no veamos absolutamente nada de lo que está sucediendo. Pero dice, el crecimiento no lo das tú ni yo, lo da el Señor. Hay que trabajar arduamente. Es decir, también que no podemos producir convertidos, porque no es nuestra obra. Y si usted empieza a ver en la amplitud del contexto del Evangelio de Marcos, es consistente con la idea que viene. El capítulo 1, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo inaugura el reino y dice, arrepentíos y creed, porque el reino de Dios se ha acercado. Y justamente que Él inaugura el reino, dice que llama a los primeros 4 discípulos y dice, deja todo eso, vengan y síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ese texto nos da paz, nos debe dar esperanza. ¿Por qué? Porque debemos trabajar, debemos sembrar, pero el crecimiento lo da Dios. Así de sencillo. No debemos cesar de compartir el Evangelio con los que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas. Debemos lanzar las redes al mar. Debemos sembrar la semilla, esparcir la semilla de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. La obra en cada persona, cada hombre y cada mujer, lo hace el Señor. Versículo 30 al 32. También habla acerca de otra parábola y que nos da detalles acerca del reino de los cielos. Dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Entonces tenemos allí la mostaza o el grano de mostaza, la semilla de la mostaza. Permítame leerle una vez más a Matthew Henry. Y él dice lo siguiente: la buena semilla del Evangelio sembrada en el mundo y sembrada en el corazón gradualmente produce efectos maravillosos, pero sin ruido. Así es el reino de Dios, así es el Evangelio cuando es sembrado y recibido como semilla en buena tierra. Él dice, la semilla echada en la tierra brotará. Que la palabra de Cristo tenga el lugar que debe tener en un alma y se mostrará, como lo hace la sabiduría de lo alto, en una buena conversión. 2, dice, el labrador no puede describir cómo surge, es uno de los misterios de la naturaleza, brota y crece. Él no sabe cómo. Dice, no sabe cómo es la causa y el método de su crecimiento. Así que no sabemos cómo el Espíritu por la palabra hace un cambio en el corazón, más de lo que podemos explicar por el soplo del viento, cuyo sonido escuchamos. 3. El labrador, cuando ha sembrado la semilla, no hace nada para que brote. Él duerme y se levanta de noche y día,
Se va a dormir por la noche, se levanta por la mañana y tal vez ni siquiera piense que en el maíz que ha sembrado. Sin embargo, la tierra produce fruto por sí misma, según el curso ordinario de la naturaleza y por el poder concurrente de Dios en la naturaleza. Después dice, así la palabra de gracia, cuando se recibe en la fe, es el corazón una obra de gracia. Y los predicadores no contribuyen en nada a ella. Es el Espíritu de Dios, lo lleva adelante cuando duermen y no pueden ocuparse de nada. Y menciona, los profetas no viven para siempre, pero la palabra que predicaron está haciendo su trabajo cuando están en sus tumbas. Martín Lutero dijo, mientras yo dormía, la palabra de Dios hacía su trabajo. 4. Cuando brota, irá adelante. La naturaleza tendrá su curso y la gracia también. Y él usa esta frase, dice, natura nil facit per saltum. La naturaleza no hace nada abruptamente. Es decir, va a llevar el curso de lo que está establecido por Dios. Y finalmente dice, llega a la perfección cuando el fruto es producido, esto es, cuando está maduro y listo para ser entregado en la mano del dueño. Luego mete la hoz. Es lo que nos dice Henry. Algo insignificante, ¿cierto? ¿A qué lo voy a comparar? Dice nuestro Señor Jesucristo. A una semillita de mostaza. Ser pequeña, ser insignificante, pero dice que se vuelve enorme de las hortalizas. Y mucha fauna viene a vivir a él. Es decir, entonces que el evangelio del reino para los hombres es insignificante. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 18 al 25. Nos dice acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, los del reino, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Locura, una semillita pequeñita. Para los griegos, y no hay nada nuevo bajo el sol, mi querido hermano, para el mundo, esto es una locura. Esto es algo insignificante. Venir todos los domingos a tal hora y aquellos que participan en los dos cultos, estar dos cultos un domingo, es mejor ir a montar bicicleta, es mejor irme a la playa, es mejor irme a la montaña o a las aguas termales que estar sentado aquí y con calor. Es locura, dice. Porque los griegos, los de afuera quieren sabiduría, quieren elocuencia, quieren palabrería. Quieren que todo suene bonito. Para los judíos, dice, es tropezadero. Querían señales. Ellos vieron señales. Vieron ciegos recuperar la vista.
Vieron niños y adultos resucitar, vieron a Jesús caminar por el mar. ¿Y cuántas otras señales vieron ellos? Y hoy día todos tenemos ese testimonio, pero dicen, eso es de locos, eso es para fanáticos. No, la ciencia dice que eso no se puede. Locura y tropezadero. Es insignificante, me refiero en estos términos, al ojo humano, el reino de Dios. Pero ¿qué manera estableció Dios para que usted y yo y todos los hombres crean en la salvación por medio de Cristo Jesús? Algo que es locura para el mundo. Versículo 21 de Corintios dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por medio de mimos, no por medio de cualquier otra cosa o cantos efervescentes que apelan a las emociones. Dice, por medio de la predicación del Evangelio. Mi querido hermano, ¿acaso la predicación de la palabra no tiene un efecto en los hombres y mujeres? Claro que lo tiene. Isaías 55, versículo 11, nos dice que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y el efecto que va a tener la palabra de Dios, la escritura en los hombres, ¿sabe cuál es? ¿Para salvación o para condenación? Usted que está visitándonos el día de hoy, el Señor le está permitiendo escuchar, posiblemente por primera vez, las buenas nuevas de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe lo que Él dice? Es posible que también usted tenga muchos años de estar asistiendo en la iglesia y esto simplemente haya sido mucha religión. Nuestro Señor Jesucristo dice a todos los que están cansados y cargados, dice, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Todo aquel, dice, que cree en Él tiene vida eterna. Él también dice, yo soy el agua de vida que da vida eterna. Él va a quitar la sed a todos los hambrientos y sedientos de justicia. Él también dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. No podemos tener vida eterna. Usted que no ha creído en Cristo no puede tener vida eterna si no ha creído en Él, si no se ha aferrado a ese árbol, a esa vid verdadera que produce vida. Nosotros no podemos subsistir tampoco nuestra vida diaria si no estamos aferrados a aquel que es el que produce esa vida en nosotros. Por eso, nuevamente en Marcos, nos dice, ¿a qué voy a comparar el reino de los cielos? Y se lo voy a comparar a la semilla de mostaza. Porque ahora que usted que está aquí presente escuchó acerca de la salvación en Cristo Jesús, ya la semilla fue arrojada. Y que el Señor entonces permita que esa semilla en usted crezca y brote y pueda ser parte del reino de los cielos. Versículo 33 y el 34 nos dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Solo a los discípulos les explicaba la parábola o las parábolas. Y eso nos recuerda lo que decía, el que tiene oídos, oiga. Es decir, preste atención, mis queridos discípulos, a lo que yo estoy diciendo, porque todo es acerca del reino. El que tiene oídos, oiga, porque a los que son del reino, es decir, a usted y yo,
que estamos aquí presentes, nos ha sido declarado los misterios del reino. Los de afuera no entienden por qué estamos aquí reunidos el día de hoy. Pero usted sabe por qué hemos venido. Bueno, algunos obligados, más que todos los niños. Pero los adultos venimos porque queremos reunirnos a escuchar la palabra del Señor. Para que ese misterio del reino sea cada vez más y más declarado y podamos conocer mejor a nuestro Padre. Ese es el propósito de las parábolas. Pero también vemos que la salvación no es por medio de filosofías. Y eso fue un error el que cayó la iglesia escocesa en el siglo XVIII. Fue muy bonito mezclar la filosofía griega desde el púlpito. La ilustración europea de los escoceses, de Europa la llevaron a Escocia. Y cómo desde el púlpito era tan bonito hablar tantas palabras acerca de cómo el evangelio podía hacer tal cosa, esto, lo otro, pero no estaba salvando a las personas. No es por medio de filosofía, no es por medio de la elocuencia. Recuerdo hace algunos años la Universidad de Ginebra estaba dando unos cursos gratuitos acerca de la biografía de Juan Calvino. Y todos los profesores eran PhD en teología. Y explicaban la teología, pero impresionante. Dudo que fueran creyentes. Pero en cuanto a palabrerías y elocuencia eran excelentes. Porque no depende del hombre. No depende tampoco de los títulos. Ya me gradué del seminario, ahora soy más cristiano. No depende de eso. Los discípulos eran pescadores. Hombres sencillos. No se hace por un nombre o por herencia. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a conocer todas estas cosas del reino? ¿Cómo yo puedo llegar a conocer a Dios? Por medio de creer en el unigénito Hijo de Dios. La salvación en Cristo, que Dios a su debido tiempo envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley, que vivió en perfecta obediencia a la ley y murió, el inocente, el justo por los injustos. Murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es entonces el propósito de nuestro Señor, que nosotros los cristianos conozcamos más de su reino. Pero los que no han creído, que vayan a Él en urgencia, con hambre, con sed, porque Él es el que va a saciar. Pero ese es el propósito de las parábolas, para conocer mejor a nuestro Dios. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo que nos has permitido estar juntos. Padre, poder compartir acerca de tu palabra, Padre, y poder ver, Señor, todas las implicaciones que están en estas pequeñas porciones de tu palabra, Señor, todo lo profundo, Señor, que nos habla tu palabra acerca de tu reino, del reino de los cielos. Padre, tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario, Señor, pero mientras estuvo en esta tierra, Él vino a inaugurar el reino, Señor, a mostrar la salvación que tú, Señor, habías prometido desde el principio de las eras, Señor, que iba a venir uno por la simiente de la mujer para redimir a toda la humanidad. Padre, ahora nosotros que tenemos todo tu consejo completo, Padre, ayúdanos a poder, aquellos que hemos creído en ti, a vivir tu palabra, Señor, de acuerdo a tus preceptos y estatutos. Pero aquellos que no han creído en ti todavía y están presentes, Señor, que tú seas el que hagas una obra en él. Padre, que esa semilla pueda germinar en buena tierra. Padre, gracias por tu misericordia y tu cuidado para con nosotros, Señor, y fortalece a mis hermanos, Señor, que están débiles en su fe en este tiempo o que están pasando tiempos de salud quebrantada, Padre. Dale fuerzas y ánimos en este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia infinita para con nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.